Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a la Asociación Internacional de Coaches Profesionales. Hoy, un día después, aquí en Estados Unidos, de la celebración del Thanksgiving Day, del Día de Acción de Gracias. Así que quiero iniciar por ahí dándole un agradecimiento muy especial a todos ustedes, las personas que siempre nos acompañan, que nos visitan a nuestras charlas, nuestras conferencias, tanto en directo como en diferido. Muy amables, de verdad, estamos felices prácticamente cerrando este año 2019 con una gran cantidad de actividades que nos han ayudado a cumplir nuestra misión, a dar a conocer lo que es el coaching profesional, a expandir la información, a llevarle a cada vez más personas, a más rincones, pues toda esta gran gama de posibilidades que nos ofrece el coaching. Y el día de hoy tenemos con nosotros a Edgar Duque desde Weston, Florida. Ya lo tendremos en un momento. Edgar nos va a hacer una conferencia y pues una temática muy especial porque normalmente hablamos de salir de la zona de confort, que en la zona de confort nos estamos quedando rezagados. Sin embargo, Edgar viene con un mensaje muy especial y es: olvídate de eso, todo lo contrario, entra a la zona de confort y ya nos va a explicar cómo y por qué. Como siempre, visítennos en idcp.com, denle un like a nuestras redes sociales, un clic, un like en Facebook, a nuestro canal de YouTube. Como siempre, a las personas que nos acompañan en vivo, recuerden que a mano derecha van a encontrar la opción del chat, que el día de hoy, por ser una conferencia, pues ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas y comentarios, y al final de la misma, que tendrá una duración aproximadamente de 30 a 35 minutos, pues tendremos la oportunidad de leerlas y que Edgar nos dé sus respuestas. Para las personas que nos van a ver en diferido a través de nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales, los invitamos a que le den un like y a que nos sigan, a que se suscriban en nuestro canal de YouTube. Edgar es Master Coach Holístico, tiene una gran cantidad de estudios, de titulaciones, pero vamos a resumirlo en eso precisamente, ya que estamos en la temática del coaching. Edgar, como se los mencioné, pues es un coach integral, un Master Coach Holístico, y el día de hoy nos trae esta importante temática de la zona de crisis a la zona de confort. Bienvenido, Edgar. Hola Martín, muy buenos días para ti, para todos los que se han tomado el tiempo, y muchas gracias a esas personas que están aquí presentes en esta conferencia para compartir desde mi perspectiva pues lo que pueda y le pueda servir también a cada uno de ustedes. Bienvenido, Edgar, gracias a ti. Gracias. Adelante. Bueno, pues este tema me parece a mí que es bien interesante, como lo dice Martín. A veces es interesante entrar en un cierto nivel de controversia en función de lo que estamos escuchando en la cotidianidad, y pues muy en el cotidiano permanentemente estamos escuchando de que nos salgamos de la zona de confort para pasar a la pregunta que nos podríamos o la pregunta que se haría nuestro cerebro, nuestra mente, es hacia dónde entonces me van a llevar si no tiene que ver con el confort. Y precisamente allí es donde se va a presentar una resistencia quizás en nuestras mentes, y nos queda difícil salir de la zona de confort para pasar a la zona que no conocemos. En este caso, pues les voy a ir haciendo un recorrido por cómo yo considero, y desde la perspectiva del coach, que es mejor que le hablemos a nuestra mente, salir de la zona de crisis para pasar a la zona de confort. Y considero que, y por las experiencias que hemos vivido con las personas que acompañamos, nos damos cuenta que hay menos resistencia cuando hablamos de salir de la zona de crisis para pasar a la zona de confort. Lo que tendríamos que ver allí es desde qué perspectiva estamos hablando de la zona de confort. Cuando hablamos de la zona de confort como la zona en la cual se siente cómodo nuestra inconsciencia, digamos que estaría muy bien, estaría perfecto, y precisamente porque como nuestra inconsciencia se siente cómoda en esa zona donde está en letargo, donde está pasiva, donde no está creando, donde está muy apegada a lo conocido, pues la zona hacia donde nos dirigiríamos, que es cuando con voluntad queremos transformar quizás nuestra vida, pues va a ser una zona muy amenazante para el inconsciente. Entonces tenemos que hacer que ese llamado a la inconsciencia para que se vuelva conciencia,
pues se haga de una manera agradable, de una manera cómoda, de una manera tranquila para nuestra mente. Es ahí cuando proponemos entonces que vamos a pasar a salir de la zona de crisis para pasar a la zona de confort. Entonces miremos un poco más bien cuál es el concepto que tenemos de crisis. Desde donde yo lo manejo, desde donde yo lo veo y también donde lo comparto con las diferentes personas con las cuales participamos en procesos, nos damos cuenta que la crisis es precisamente una crisis en función de lo que sería para la conciencia su propósito. Entonces, hagámonos la pregunta, ¿cuál es el propósito de la conciencia? Lo que yo me he dado cuenta es que la conciencia como tal tiene un propósito y ese propósito es manifestarse en sus infinitas posibilidades. En algún momento la conciencia no se había dado cuenta que era conciencia, pero cuando se empieza a dar cuenta que es consciente, esa conciencia decide autorreconocerse en sus infinitas posibilidades de manifestación. Cada uno de nosotros como seres humanos, pues representamos una de esas infinitas posibilidades de manifestación. Si nosotros revisamos la vida que estamos viviendo como la estamos viviendo, probablemente en el 90% de las situaciones en que nos encontramos no estamos cumpliendo con el propósito de la conciencia, que es ir hacia lo desconocido. Pero precisamente ese ir hacia lo desconocido es una amenaza para nuestra mente inconsciente. Cuando hablamos de mente inconsciente, es la mente que nos va acompañando en el proceso de la vida, que es la que comanda nuestro cuerpo físico, la que sostiene nuestro cuerpo físico, ese cuerpo que respira, que le late el corazón, que circula la sangre a través de él, que en los procesos digestivos o cualquiera de los procesos a través de los diferentes sistemas que tenemos para sostener el cuerpo y también para percibir, sentir e interpretar la realidad que tenemos en nuestro entorno, esos sistemas están comandados, están regulados por el inconsciente, lo hacen de manera automática, en un piloto automático, y precisamente lo hacen para que la propia conciencia se pueda dar cuenta que ella existe en ese cuerpo físico y desde ahí manifestarse. En ese proceso, entonces, cuando se vive una crisis, la crisis la va a estar viviendo nuestra mente inconsciente. Y se vive una crisis en el mismo instante que él siente la amenaza que vamos hacia algo desconocido. Entonces va a encender sus mecanismos de alerta para desde esos mecanismos empezar a darse cuenta de que lo que está pasando en su entorno, en su contexto, eso que está sucediendo, como es amenazante, él va a querer, o esa mente inconsciente va a querer darse cuenta qué es lo que sucede. Entonces, a lo que nosotros vamos a llamar crisis, por lo menos desde la perspectiva que lo estamos trabajando aquí, es a esas situaciones en las cuales cuando nuestra conciencia quiere cumplir con su propósito, que es ir hacia lo desconocido, coger eso desconocido, manifestarlo, hacerlo conocido, va a entrar en crisis nuestra parte inconsciente porque ella va a sentirse que si le entrega la capacidad que ella ha desarrollado de sostener el cuerpo físico a la parte consciente, en algún momento a ese consciente que somos nosotros, se nos va a olvidar hacerlo y si se nos olvida hacerlo, pues vamos a morir. Entonces, para no pasar por ese dolor de la muerte del cuerpo físico, el inconsciente se encarga de que nosotros estemos vivos, pero desde ese mecanismo inconsciente. Espero que no sea tan enredado para ustedes. Si les surge alguna pregunta, por favor escriban allí y vamos a darle respuesta en la medida que lo tengamos como posible. Entonces, sigamos. Hay una mente inconsciente que ella está cómoda con lo conocido, pero cuando le sugerimos de alguna manera, le damos unas pistas a esa mente que vamos a ir hacia lo desconocido, ella se va a prevenir y a esa prevención que se siente va a haber todo un proceso biológico, químico dentro de nuestro cuerpo, que a eso es lo que le vamos a llamar crisis. Las crisis entonces son realmente unas crisis químicas dentro de nuestro cuerpo y que en muchos casos las estamos relacionando con el miedo. ¿Sí? El miedo es la mejor manera dentro de una reacción química y a nivel emocional dentro de nuestro cuerpo para advertirnos y a la conciencia advertirle de que está entrando en crisis nuestra parte inconsciente, entonces que tenemos que de una u otra manera solucionarle esa situación al inconsciente para que él nos pueda acompañar en ese camino hacia
hacia lo desconocido. Entonces, vamos a hablar de crisis. La crisis la vivimos cuando estamos en una situación conocida y queremos pasar hacia lo desconocido. Ese intermedio se va a llamar crisis. Pero es lo más natural. Cada uno de nosotros, en los diferentes procesos que hemos vivido, experimentado, hemos pasado por crisis para poder llegar a un punto diferente que nos hemos propuesto de manera natural, o inclusive muchas veces no nos lo proponemos desde la misma conciencia, pero sí desde el inconsciente, y a veces esos cambios son a nivel hormonal, y también hormonalmente nuestro cuerpo vive unas crisis de adaptación para vivir otras experiencias en el recorrido de nuestra vida. Hasta ahí, entonces, ya identificando qué sería la crisis, pues veamos cuál es la función que tienen las crisis dentro de los procesos de toma de conciencia y dentro de los procesos de cambio. Desde mi perspectiva, la función que tiene la crisis es acompañarnos para que nos vayamos dando cuenta, para que seamos conscientes de los procesos que tenemos de transformación, de cambio, y a eso lo vamos a llamar, en el recorrido que ha hecho la conciencia, evolución. Entonces, vamos a dar también una serie de pistas para que en el camino que cada uno está haciendo de autorreconocerse y de conocerse a sí mismo, pues también las puede identificar y de pronto les puede servir para identificar en qué situación se encuentran y poder avanzar. Desde mi perspectiva, siento que hay dos caminos en ese proceso que llamamos evolutivo. Uno, propiamente dicho, desde la misma evolución, y otro que lo hacemos de manera consciente, y cuando lo hacemos de manera consciente va a ser a través de propósitos. Cuando nos vamos por la vía del camino evolutivo, digamos que una de las mayores y mejores maneras de verlo, si estamos siendo coherentes estamos siendo coherentes en nuestro propio ser, como seres integrales, es a través de las enfermedades. Es muy interesante ver cómo las enfermedades, como lo decía Carl Jung, son un mecanismo que viene a salvarnos a nosotros la vida para poder ser conscientes y darnos más tiempo de conciencia en el proceso. Entonces, en el proceso de ese que vamos a llamar evolutivo y donde se van a presentar crisis, donde generalmente somos inconscientes, va a iniciar siempre cuando sentimos un síntoma. El síntoma va a ser algo leve que afecta a alguno de nuestros órganos, y ese órgano va a estar muy relacionado con una función que se cumple a nivel psíquico y se cumple a nivel emocional. Nosotros somos seres integrales, somos seres que tenemos un cuerpo físico, ese cuerpo físico siente, muchas personas lo relacionan ese sentir con las emociones y los sentimientos, y ese sentir, esas emociones y sentimientos están muy en vínculo con nuestra forma de pensar, y nosotros pensamos, sentimos y hacemos o vivimos experiencias de acuerdo a la coherencia que vivamos allí. Esa coherencia puede ser consciente o puede ser inconsciente. Cuando nosotros somos conscientes, va a entrar otra dimensión en nosotros que no es ni la mental, ni la emocional, ni la material, sino una dimensión que yo la llamo trascendente, para otros la pueden conocer como una dimensión espiritual. En la medida que nosotros seamos coherentes desde ese espíritu, que satisfagamos nosotros nuestros deseos, nuestros propósitos, que los llevemos a nivel mental y seamos coherentes con nuestra mente, que lo llevemos a nivel del sentir y seamos en ese sentir coherentes con lo que pensamos y deseamos, pues materialmente vamos a vivir esa experiencia y va a ser agradable para nosotros y nos va a llenar de mucha satisfacción. Allí, cuando cumplimos con ese propósito y nos da la satisfacción, a nivel químico dentro de nuestro organismo también se va a ver afectado en esa química a través de una serie de hormonas, especialmente una que se llama oxitocina, que diríamos es la hormona del placer. Vamos a poner entonces en juego, cuando sentimos miedo y estamos anclados a nuestro pasado y ese pasado va a querer ir hacia lo diferente y sentimos miedo, allí se va a generar todo un proceso hormonal, y cuando sentimos que satisfacemos, que llegamos a un punto desconocido y lo logramos, también va a haber un proceso hormonal, pero ahora a nuestro favor, y eso lo vamos a llamar placer. Entonces, en dinámica permanente, en ese proceso evolutivo está el juego hormonal y el juego del sentir entre lo que sería el placer y también lo que sería el miedo. El placer, pues detrás del placer, y como vemos que el miedo es un referente tan fuerte,
pues realmente lo que tenemos que generar es valor en nosotros para avanzar hacia donde queremos y lograrlo y generar esa satisfacción hormonal de placer. Hasta aquí entonces vamos viendo que tenemos una serie de síntomas. Esos síntomas se pueden convertir entonces, si nosotros no somos coherentes en esas 4 dimensiones que les acabo de mencionar, entonces nuestro cuerpo nos lo va a decir a través de una enfermedad aguda. Es cuando se nos presenta un síntoma, nos impacta fuertemente, nos hace tomar conciencia o nos quiere llamar a la conciencia. Si nosotros atendemos ese llamado, pues cada uno de los órganos nos va a hablar de una manera especial para ver en qué estamos siendo incoherentes, corregimos, nos volvemos coherentes y el síntoma va a desaparecer. Nuevamente nuestro equipo de trabajo consciente y que nos permite la conciencia, que es el cuerpo físico, entra en una estabilidad y no pasa nada. Pero si nosotros no lo asumimos, seguimos en una crisis. Esa crisis va a ser ahora de una enfermedad aguda a lo que llamamos las enfermedades graves o también en muchos casos las llamamos enfermedades crónicas. ¿Qué pasa con las enfermedades crónicas? Lo que antes era un síntoma, que ahora después se manifestó como una enfermedad aguda donde ese síntoma fue muy rápido y desapareció para que nosotros nos diéramos cuenta que teníamos que entrar en coherencia y no tuvimos la conciencia de reconocer esa incoherencia. Entonces, a través de la enfermedad grave y que se va llevando en el tiempo, nos vamos volviendo amigos del síntoma. Ya inclusive para muchos decimos que el síntoma es eso que yo soy. Entonces, si una persona está pasando por una situación de una diabetes, por ejemplo, muchas veces ya se empieza a mencionar desde la palabra ella misma y se dice que ella es diabética, en lugar de decirse que está pasando por unos síntomas de diabetes que de una u otra manera le están dando un anuncio a ella que en su sistema de coherencia entre el deseo, el pensar, sentir y hacer, hay algo que está fallando, algo que hay una incoherencia, generalmente es entre el pensamiento y el sentir, que me lleva a hacer de manera diferente y probablemente desde la misma diabetes, que es el ejemplo que estamos colocando, podríamos decir que es algo que nos está sucediendo a nosotros en una situación de la vida cotidiana donde tenemos que hacer algo por obligación, pero además de eso, de que lo hacemos por obligación, nos produce una cierta aversión, ¿sí? Y esa aversión la vemos inclusive muchas veces hasta como con asco. Y esa fuerza interna que tenemos que hacer para algo que no nos gusta requiere de mayor insumo de azúcar en nuestra sangre, un azúcar inmediata para poder entrar a manejar una energía para responder por eso, que no la teníamos presupuestada dentro de nuestro cuerpo y a eso es lo que le llamamos diabetes. Entonces estamos siendo incoherentes entre lo que voy a hacer y el deseo de no querer hacerlo, pero lo hago. Eso ya vemos que empieza a convertirse en algo crónico, nos decimos que somos eso y ahora nos vamos convirtiendo en eso. Cuando yo no soluciono eso, dentro del tiempo que tengo de existencia acá en este plano físico de manifestación, pues va a entrar un proceso diferente y es que eso se lo voy a dejar grabado en mi ADN y al quedar grabado en mi ADN lo estoy entregando a otras generaciones y pasa a ser una enfermedad que ya no solamente me correspondía a mí, sino que ahora va a ser una enfermedad transgeneracional. Esta enfermedad transgeneracional, es decir, la herencia que le entregamos a las generaciones que vienen, también si lo vemos desde las enfermedades, podría ser el equivalente a lo que llamamos enfermedades hereditarias. Estas enfermedades hereditarias, entonces, el nuevo integrante de este clan familiar al cual pertenece, llega con una información a resolver esa crisis que se presentó ahí. Esa crisis de conciencia y de incoherencia. En la medida que se resuelva, ahí parará, pero si no, se va a transmitir generación tras generación, y allí es donde va a aparecer también otro proceso dentro de la evolución que llamaremos las mutaciones. Estas mutaciones, entonces, son mutaciones adaptativas a esa situación que permanentemente se está repitiendo y que nosotros no le hemos dado solución de manera consciente, entonces vamos a darla por dar solución por la vía de la adaptación, y esa adaptación, en la medida que se ha ido generando desde el proceso del Big Bang hasta nuestros días, cada una de las diferentes especies que se han presentado, especialmente acá en nuestro planeta, esa expresión de la conciencia que ha evolucionado en diferentes especies, han sido cada uno procesos adaptativos. ¿Cuál es la finalidad de estos procesos adaptativos? Generar nuevas capacidades, habilidades y destrezas. Es decir, podríamos decir también
que el proceso evolutivo de las diferentes especies y el proceso evolutivo de la conciencia es cada vez en ese reconocerse a sí misma en sus infinitas posibilidades, desarrollar también más y más y más capacidades. O sea que tenemos una vía de desarrollo de capacidades evolutivas a través de la propia evolución. Es un proceso más lento, va generación tras generación. Hay mucho tiempo el que tiene que pasar hasta que nos demos cuenta que eso queda instalado en el proceso evolutivo para poderlo utilizar de una manera coherente y armónica y que forme parte de nosotros. Yo siempre coloco como ejemplo, o les puede servir como ejemplo, el proceso entre la respiración branquial que tenían los peces que estaban en el mar y cuando las olas los tiran y los tiran y los tiran a la playa, cuando comen ahí de la orilla, está su alimento y la ola lo tira a la playa y en la playa no puede respirar, no puede tomar el oxígeno del agua como lo hacen naturalmente, sino que ahora tiene que entrar a tomar el oxígeno del aire. Entonces allí va a haber una crisis adaptativa que va a durar mucho tiempo, pero esa crisis adaptativa hoy nosotros la aportamos dentro de nuestro organismo y la llamamos pulmones. Los pulmones ahora y los bronquios como tal nos permiten a nosotros entonces tomar el oxígeno ahora del aire, no como lo hacía el pez, que lo hacía del agua. Esa crisis que se vivió, todo ese proceso que se vivió para pasar de una respiración a la otra, nos permitió evolucionar, tener una nueva capacidad de toma de oxígeno de una manera diferente. Eso lo podemos ver en el desarrollo de las diferentes especies. También hay una vía para, en el caso nuestro, como seres humanos, y es la vía del camino de la conciencia. Y el camino de la conciencia lo hacemos a través de la elección de propósitos. Yo me pongo un propósito, ese propósito que me coloco, lo voy llevando hasta que se manifieste, lo tengo que filtrar por un proceso mental, lógico, lo tengo que pasar por un proceso emocional del sentir hasta que yo logre manifestar eso que me he colocado como propósito. Esta vía de adquisición de nuevas capacidades, que especialmente se dan en el transcurso entre lo que pienso y lo que siento, hasta que lo que siento es coherente con lo que pienso, esa ganancia en capacidades allí, pues va a ser a una velocidad muy grande, muy especial con relación a lo que acabamos de ver en el proceso evolutivo. Esa ganancia en capacidades, pues también le aporta a la evolución, pero ahora de una manera consciente. Entonces tenemos esos dos escenarios. Podemos ganar capacidades, habilidades y destrezas por un proceso evolutivo natural en el cual vamos, a eso lo podríamos llamar inclusive para muchos destino, o también podemos acelerar ese proceso desde la conciencia a través de propósitos y a eso lo vamos a llamar toma de conciencia a través de propósitos. Eso es lo que también muchas personas le llaman creación de la realidad de una manera consciente. Estos dos escenarios pues son los que nos permiten a nosotros darnos cuenta en qué momentos es que entramos en crisis y también podríamos hacernos la pregunta en qué momento es la mejor situación o el mejor momento para yo poder hacer mis cambios. Y es cuando nos demos cuenta que estamos, yo lo digo de esta manera, me van a disculpar, rumiando pasado. Cada vez que nosotros nos demos cuenta que estamos viviendo una vida que ya está vivida no solamente por nosotros, sino por nuestros ancestros, ese permanentemente estar repitiendo historias, pues hacen que vayamos en el proceso evolutivo, pero es muy doloroso muchas veces. No nos genera de pronto placer, como si nos puede generar el placer de lograr un propósito cuando lo cumplimos, allí va a haber un brote de oxitocina y también en el camino, si estamos siendo coherentes a ese camino que vamos llevando hacia la materialización de nuestro propósito es lo que llamaremos felicidad. Tenemos dos vías entonces, la vía evolutiva, la vía desde muchas veces el dolor y la vía del placer. Entonces, ¿en qué momento es el más apropiado? En ese momento que nos estamos dando cuenta que estamos repitiendo pasado. ¿Cómo podemos superar la crisis? Como ya les estaba mencionando, a partir de los propósitos que nos estamos colocando. Esos propósitos, generalmente, para irnos de pronto en unos conceptos un poco más desde la psicología moderna, porque para muchos también cuando hablamos de conciencia lo asumimos muy como desde la espiritualidad y a muchos también les genera una cierta incomodidad. Si lo hablamos hoy desde las neurociencias, si lo hablamos desde la psicología y desde la psicología del comportamiento, hay algo allá que se llama la disonancia cognitiva. Esa disonancia cognitiva es el fenómeno que sucede en nuestra mente cuando se están creando nuevas uniones neuronales
y se crean nuevas uniones neuronales cuando entramos en procesos de aprendizaje. Y un proceso de aprendizaje es ir hacia lo desconocido, que lo estamos haciendo conocido, y para que sea conocido para nuestra mente, para nuestro cerebro, tienen que haber nuevas uniones neuronales. Como se dan cuenta, hoy las neurociencias, la biología que ha avanzado mucho a través de las diferentes tecnologías, entre otras los MRI, ¿sí? Las resonancias magnéticas que están observando en tiempo real cómo se comporta nuestro cerebro. Allí se dan cuenta que cuando entramos en una crisis, que es una disonancia cognitiva, una forma de pensar que entra en crisis con una nueva forma de pensar, ese fenómeno, en el cerebro están ocurriendo uniones neuronales que todavía no se han consolidado porque no hemos vivido quizás la experiencia, porque a través de experiencias es que las uniones neuronales, esas uniones se van consolidando. Cuando he vivido muchas experiencias, que es lo que llamamos hábitos, esos hábitos ya son una unión neuronal que está consolidada. Entonces, en la medida que nosotros creemos hábitos conscientes, que nosotros seamos los que hemos intervenido de manera consciente para crear ese hábito, que es un hábito que nosotros nos hemos dado cuenta que va a ser beneficioso para nuestro proceso, y que en ese proceso de ganar de pronto materialmente también estamos ganando en el desarrollo de una capacidad, allí estaríamos cumpliendo con ese propósito de la conciencia, que es ganar en capacidades a través de una historia que estamos viviendo, y en ese proceso de ganar capacidades, estamos evolucionando. Entonces aquí podemos ver, y ya digamos que este sería el resumen para decir que estamos pasando de la zona de crisis, de la inconsciencia, a la zona de confort de la conciencia. A diferencia de como lo mencionan y como lo decíamos ya al comienzo de la conferencia, pasar de la zona de confort hacia donde queremos llevar a nuestra mente, allí vamos a tener una resistencia porque nuestra mente no va a querer salir de la comodidad y del confort. Por eso es que también como una estrategia en los procesos de cambio, tenemos que ofrecerle una ganancia a nuestra mente consciente y una ganancia a nuestra mente inconsciente. Generalmente las ganancias de la mente inconsciente tienen que ver con el confort, y generalmente las ganancias de nuestra mente consciente tienen que ver con el desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas. Cuando juntamos las dos, desarrollando capacidades y destrezas a través del confort, podemos decir también que estamos creando una realidad que la estamos haciendo nosotros, y que al nosotros ser los que hacemos esa realidad, nos estamos dando cuenta que estamos cumpliendo con el propósito de la conciencia, que era ella misma darse cuenta de sus infinitas capacidades que tiene de crear la realidad que ella quería crear. Es así como venimos desde el Big Bang, pasar por los diferentes elementos de la tabla periódica. Cada uno de estos elementos pasó por un proceso a través de creación de partículas. De esos elementos de la tabla periódica se encuentran entre ellos, hay unas relaciones y se generan las moléculas, de las moléculas, las macromoléculas. Una de esas macromoléculas es el ADN, el ARN. Con ese ADN, ese ARN se van creando diferentes especies biológicas que hasta el día de hoy nosotros encarnamos, y tenemos la misión, el propósito de crear conscientemente nuevas realidades donde crezca la conciencia a través del desarrollo de sus capacidades. Martín, creo que por ahí podríamos dejar la explicación como tal para dar paso a las preguntas que de pronto se hayan podido generar en las personas que están aquí acompañándonos el día de hoy. Muchísimas gracias, Edgar. Quiero aprovechar entonces esta pequeña pausa mientras nuestros asistentes se animan a enviar sus preguntas y comentarios para leer precisamente quiénes son las personas que nos acompañan. Alejandra Mesa, Carolina Sánchez, Claudia Muñetón, Cristina Rivera, Dani Armengot, Elena Cantero, Natalia Fajardo, Rosa Cladera y Silvia Bravo. Para todas ustedes un saludo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. En el chat, anímense a escribir sus preguntas y comentarios. Yo voy a pegarles inmediatamente el enlace a nuestra próxima entrevista con Cristina Rivera para que le den un clic. La entrevista se llama Coaching Live. Ahí está el enlace. Normalmente hago esto y me queda faltando es darle el enter para que ustedes lo puedan ver. Ya lo voy a hacer. Ahí está. Y le dan clic y se registran. Eso será el próximo miércoles. Y entonces yo inicio con la primera pregunta, Edgar. ¿Tu concepto de crisis surge de algún conocimiento antropológico, psicológico o biológico?
Esa sería la primera parte de la pregunta. Y la segunda, que lo escribí también ahí en el chat, ¿cómo lo abordas en la conversación de coaching para que el coachee se haga consciente y pueda comprenderlo para entonces avanzar hacia sus objetivos? Qué buena pregunta, excelente. Pues mira, en mi proceso personal, tengo 51 años y yo podría decir que desde los 10 años, 11 años tengo conciencia a través de la historia que he vivido con mi padre, con mi madre, mi familia, de que este es un camino que es un camino espiritual y lo que he ido es comprendiendo un poco más a través, como tú lo dices, desde la psicología, desde diferentes ciencias. He estudiado administración pública como tal en Colombia, estudié de esa rama de las ciencias administrativas. He estudiado formalmente también orientación familiar del individuo, que es una tecnología que tiene que ver con la psicología. He estudiado psicología holística y también me he ido por muchas de las vertientes alternativas, como la descodificación biológica de la enfermedad, las constelaciones familiares, la psicogenealogía, en algún momento la astrología, el tarot terapéutico, los rituales a través de las diferentes comunidades indígenas de Sudamérica, comprender cómo funciona el ritual y cómo el ritual es una forma, un mecanismo de comunicación con nuestra mente inconsciente, que nuestros conocimientos y los elementos que tenemos desde Occidente están aportando y soportando la dinámica de nuestro hemisferio izquierdo del cerebro, que es una mente muy lógica, muy racional, pero que todo eso alternativo que viene desde las comunidades orientales o las culturas orientales y que en Sudamérica lo recogemos muy bien desde las comunidades indígenas, ayuda a que trabajemos con nuestro hemisferio derecho del cerebro que tiene que ver con lo emocional, con lo sensible, que esa integración de los dos a través de nuestro lóbulo frontal es lo que nosotros podríamos decir el desarrollo espiritual, que es el camino que estamos llamados a hacer en este instante. Y si lo hacemos desde nuestro lóbulo frontal, las funciones del lóbulo frontal es que hagamos las cosas con conciencia, es decir, nos pongamos un propósito a través de un proyecto, a través de un plan, a través de cumplir con unas metas que son lógicas, pero que también metemos nuestro sentir y en esa medida pues vamos avanzando. Ahora esto, ¿cómo lo trabajo desde el coaching? Como siempre les comento a las personas con las cuales participamos en procesos, la pregunta que nos lleva a trabajar o que nos trae un cliente de coaching es la pregunta que se está haciendo la persona de esta vida que yo estoy viviendo es la vida que yo quiero o elijo vivir. En ese mismo momento entramos en un proceso y si la persona quiere llevar ese proceso por la vía del coaching, va a buscar un coach y va a llegar con esa pregunta. Mire, resulta que es que estoy viviendo esta situación, quiero salir de ella y quiero un acompañamiento desde la vía del coaching para llegar hacia donde queremos. Lo primero que nosotros hacemos es colocarnos un propósito con ese cliente y ponernos unas metas a alcanzar durante un tiempo y vamos a estar monitoreando permanentemente esas metas o esos logros a alcanzar. En la medida que se nos presentan crisis, dificultades, porque estamos viviendo una situación que está pasando de lo conocido hacia lo desconocido, pues ahí estamos acompañando y acompañamos con la palabra, con la pregunta. En mi caso me he especializado en hacer preguntas con base en todas esas ciencias y todas esas artes del conocimiento de la mente y en mi caso personal, pues voy llevando a la persona desde la pregunta, la pregunta, la pregunta para que ella misma se dé cuenta, se dé cuenta, se dé cuenta, se dé sus propias respuestas, se dé sus propias respuestas, entre en lógica, lógica. Al entrar en lógica, que es solamente el 10% de la puerta para entrar a participar con otras dinámicas de la mente, que serían las inconscientes, sí, pero si entra el permiso de la lógica, ya podemos trabajar con el inconsciente. Entonces, desde ahí es que yo lo pongo en práctica en el coaching y desde las diferentes ciencias. Bien, Edgar, ¿en alguna parte del proceso haces teaching? Es decir, ¿le enseñas al cliente todo esto que nos has compartido hoy en la conferencia? ¿O directamente a través de la pregunta dejas que la persona descubra? No, en muchos casos, pero lo hacemos en un escenario diferente. Yo ya ese escenario lo llamo escuela holística, donde le entrego información y muchos de los clientes que están en el proceso de coaching participan dentro de esa escuela holística, donde hago conferencias algo parecidas a estas como estamos aquí participando. Gracias, Si el Edgar. cliente no está dentro de un proceso de coaching, entonces a través de la pregunta y también yo le dejo tareas a la persona para que investigue, ella investiga, entramos en un proceso y desde la pregunta y el diálogo vamos cambiando los referentes de paradigmas y la misma persona va entrando en conciencia y va haciendo sus propios ajustes en el proceso para sus procesos de cambio consciente.
Gracias, Edgar. Mira, Carolina Sánchez dice, hola, buenos días. ¿Cómo presionar mi subconsciente para pasar de la crisis a la zona de confort? Y complementa, gracias, Edgar, por esta conferencia muy interesante. Pues lo primero es que no tenemos que presionar nada, ¿sí? Cada presión va a generar más crisis. Lo que tenemos que hacer, y digamos que es el secreto que les voy a compartir, es que para que nuestra mente inconsciente no entre en crisis, lo que tenemos que darle es lógica, ¿sí? Si hoy pensamos que no llueve hacia arriba, nuestra mente inconsciente está siempre prevenida porque siempre llueve para abajo, pero el día que nos demos cuenta que llueve para arriba, algo va a pasar, ¿sí? Y eso va a ser conocido para nosotros, tendríamos que generar una adaptación a ese proceso. Cuando se hace conocido, nuestra mente inconsciente lo asume y se vuelve, entre comillas, algo casi que consciente, y ahí no hay resistencia. ¿Sí? Cuando ya se hace conocido. Y la mejor manera para hacer algo conocido, algo desconocido, conocido, es siempre generando argumentos lógicos. Para eso, entonces, toca, de acuerdo a nuestra psiquis, buscar mecanismos de gestión de información que nos permitan ganar en información con relación a eso diferente o distinto hacia dónde vamos. Si yo nunca he tenido, si yo tengo un carro de, no sé, una marca X muy convencional y quiero pasarme a algo extraordinario, mi mente lógica tiene que darme el permiso. ¿Sí? Si mi mente lógica no me está dando el permiso para hacer ese cambio en el carro, ahí vivo la crisis. Tengo el deseo de tenerlo, pero no puedo. Me quedo con lo conocido, pero quiero lo desconocido. Estoy en crisis. ¿Te refieres a Para que si la mente, tenerlo, dime. sí, perdona, Edgar, ¿te refieres a que si la mente lógica no lo acepta o no está dentro de su historia, no lo va a poder recibir y es ahí donde se debe hacer el trabajo? Ahí es, exactamente. Tengo que hacerle conocido lo desconocido primero a mi mente lógica. Bien, Edgar, gracias. Mira, tenemos también Elena Cantero, dice, me ha encantado la conferencia, Edgar. Rosa Cladera dice, gracias, Edgar, muy interesante la conferencia y tus aportaciones. Silvia Bravo dice, muy, muy interesante, gracias. Anímense, hagan sus preguntas. Me encantaría, complementando la respuesta que le estabas dando a Carolina, que nos des un poco más de información o de ejemplo. ¿Cómo podemos a través del proceso de coaching permitirle al cliente, al coachee, recibir o darse cuenta de la información que necesita gestionar para entonces lógicamente convencerse de eso que desea para que no se le quede en el mero deseo? Que, haciendo un paréntesis, me parece a mí que es lo que muchas veces nos puede pasar desde el trabajo espiritual que a veces deseamos emprender. Eh, Procuramos o tratamos de dejarlo como en manos, en terceras manos, que serían en las manos de la divinidad, de Dios, y de pronto, como entiendo, a veces hasta renunciamos a aquello que no hemos alcanzado, pensando que eso es la espiritualidad. Entonces, deseo el dinero, entro en un proceso de crecimiento espiritual y ya no deseo dinero porque ahora quiero ser espiritual. Amplíanos un poco más la información, cómo trabajarlo desde el proceso de coaching. Como les había mencionado, para mí el proceso espiritual tiene dos, en mi método lo llamo, hay un ego yin y hay un ego yang. El ego yin tiene que ver con la materialización, la densificación, el placer, el confort. Y el ego yang tiene que ver con el deseo de desarrollar capacidades, que sería el deseo de evolucionar, el deseo de encontrarme con algo más grande que yo, algo superior a mí. Los dos tienen que estar satisfechos, el ego yin y el ego yang. Si nosotros le damos satisfacción a los dos, que para eso es todo, digamos que no me quería tan fácil hablarlo aquí, pero en resumidas cuentas es que generemos un método, el que sea, que nos permita darle confort al cuerpo físico para que con ese confort del cuerpo físico él nos deje trabajar en el desarrollo de capacidades y habilidades. Es decir, yo me voy a proponer cambiar de carro, con el ejemplo que veníamos, y para cambiar de ese carro yo tengo que transformar algo internamente en mí que me permita tener acceso al carro. Muchas personas pensarán primero que tiene que tener el carro para poder cambiar algo adentro. Lo que yo he visto, he comprobado y hemos trabajado con los clientes y que vemos resultados es que primero va el cambio adentro para después hacer ese cambio afuera. Y el juego de esos dos sería lo espiritual. Ahora, eso vinculado al proceso de coaching y cómo acompañar a una persona dentro de ese proceso, pues como les decía, el foco de atención, por lo menos dentro de mi proceso, es en la gestión de nueva información que le permita a la persona
a darse en su lógica el permiso y desde ahí poder avanzar hacia el sentir eso que ya entró en la lógica. Pero para que podamos entrar en la lógica tenemos que gestionar nueva información. En mi caso, la habilidad que tengo es de ir llevando a la persona desde la pregunta, y preguntas que muchas veces son preguntas que tienes que ir a investigar y dentro de la semana darte cuenta, dentro de tu vida cotidiana o también desde una vida más analítica, darte cuenta cuál es la información que requieres para poder pasar hacia esa vía que quieres desarrollar. Generalmente esa gestión de información que se vuelve una densificación, una materialización, en el proceso lo que nos damos cuenta es que se desarrolló una capacidad. Antes me daba miedo, gané valor, me daba miedo, gané valor. Ese ganar en valor, ese valor en mí, representa una capacidad que de pronto antes no tenía y ese valor fue el que me permitió tener el resultado que quiero. Les menciono el miedo y el valor porque son los fundamentales para poder salir de lo mínimo de la crisis. Si yo tengo miedo, para muchas personas que pues en mi caso, como yo lo veo, se dicen muy espirituales, llevan el miedo a equilibrarlo a través del amor, pero para mí eso fue muy abstracto dentro de los procesos. En mi caso me di cuenta que el miedo, su complemento realmente es el valor, la valentía como tal. Pero para tener valentía tengo que tener valor en mí. Para tener valor en mí tengo que ganar en algo que me permita a mí, a eso que me está dando miedo, darle información para que me dé el permiso para seguir hacia adelante. Ahí estoy ganando una capacidad. Ahí ya desarrollé mi parte Yang y voy a mi parte Yin, que es que disfrute física y materialmente el resultado. Estupendo, estupendo, Edgar, muchas gracias. Al igual que todos los ponentes de las diferentes conferencias y entrevistas de este ciclo para el concurso Coach del Año y Coach Revelación del Año, cuando los videos se encuentran ya en nuestro canal de YouTube, en la descripción van a encontrar siempre el enlace que los llevará a conocer un poco más sobre el participante de dicha entrevista o conferencia. En el caso de Edgar, como se los menciono de todos los demás, visiten aidcp.com en el buscador o en el directorio de coaches, ahí podrán encontrar información de cada uno de ellos y en este caso pues de Edgar Duque. Edgar, no tenemos más preguntas, más comentarios. De nuevo, muchísimas gracias, muy ilustrativo todo lo que nos has compartido el día de hoy y esperamos estar en contacto próximamente para el 2020 tenerte en más espacios como este. Muchísimas gracias. Gracias, Martín, y muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias a la AIDCP, Asociación Internacional de Coach Profesionales, a la cual pertenezco y me siento muy orgulloso. Un abrazo para todos. Hasta la próxima, nos vemos el miércoles con Cristina Rivera. Bendiciones, chao.